Hola a todos, espero que estén bien y preparados para acompañarme en esta explicación que voy a dar sobre lo que es el proceso de conocerse a uno mismo y por qué es tan importante. Quiero comenzar poniendo algunos términos en posición para poder estar dentro del contexto de lo que significa este conocimiento del ser. Y para eso quiero hablar primero de lo que es la tendencia natural que ha existido siempre, no es nada nuevo, y que evidentemente se manifiesta en su mayoría con lo que es este camino espiritual particular de nuestra exploración de lo que es. He hablado anteriormente de cómo el ambiente moderno en el que vivimos ha empezado a abrirse mucho más hacia lo que son estos entendimientos de metafísica, espiritual y de cualquier otro tipo de información que sea no materialista. La parte energética, incluso dentro de la ciencia tenemos la física cuántica que ha dado mucha información eh, dentro de ese rubro de investigación de la realidad, de una manera que empieza a validar el hecho de que hay una unidad inherente dentro del universo. No es nada absolutamente nuevo. En realidad es como una especie de refrescarse de lo que veníamos pensando, porque era nuestro pensamiento de hace 200, 300 años atrás, cuando empezamos a crear más que nada este modelo materialista de separación. Así que estamos en una época de abrir nuestra, nuestra mente hacia la información que se ha hablado durante mucho tiempo con respecto a lo que es la realidad de una manera fenomenal. Y esto sobre todo en lo que es la comunidad espiritual, pudiéramos decirlo, ha tenido un impacto de querer investigar todo lo que son estos conocimientos esotéricos, estas eh, teorías que existen sobre lo que es la realidad y por supuesto lo que es la exploración constante de la naturaleza del ser o del alma como tal. Hay muchísimas, pero muchísimas avenidas que se han abierto para poder explorar todo esto que significa lo que yo simplemente denomino como ciencia metafísica. El conocimiento y la investigación de aquello que es más allá de lo que podemos comprobar de manera física como estamos acostumbrados. Y como siempre podemos ver que la mente humana tiende a compensar aquello que se ha reprimido. Esto lo estamos viendo, por ejemplo, con lo que son los movimientos ahorita de discriminación o de antidiscriminación, donde hay una mayor aceptación de lo que son estas identidades sexuales, de género, y por supuesto no solamente en la parte de identificación sexual, sino también en lo que anteriormente se había conocido como el movimiento feminista, que ahora se ha refinado mucho más hacia un entendimiento más completo y menos de ponerle pantalones a la mujer y hombreras, que era básicamente lo que se destiló hace unos 20, 30 años atrás. Ahora estamos un poco más refinados en ese aspecto. Pero esto tiende a ocurrir como una especie de balance hacia la represión anterior. Y es lo que el humano, simplemente el planeta o el universo intenta hacer. Del mismo modo, en este movimiento espiritual vamos viendo que existe una explosión de supercompensación hacia la represión anterior, de que teníamos un modelo materialista que simplemente decía que las cosas no tenían sentido y no tenían vida. O por el lado religioso teníamos la represión de que, bueno, hay una sola entidad que está por juzgar a todo el mundo y todo lo que conocemos. Así que el camino espiritual de alguna manera se ha manifestado enormemente dentro de lo que es esta ciencia metafísica. Sin embargo, dentro de la ciencia metafísica también existe el paralelo de su hermana, la ciencia física, en el cual existe una investigación profunda de aquello que es fenomenal y
me refiero a fenómeno, no fenomenal de fantástico, a pesar de que es fantástico y maravilloso, pero me refiero a lo que es fenómenos. Todo lo que se puede estudiar como fenómeno, ya sea en la parte física, que llamamos el espacio-tiempo dentro del modelo de la ley del 1, o el tiempo-espacio, que es la parte metafísica que contiene todo aquello que son nuestras visiones, experiencias extrasensoriales, etc. De modo que eso es lo que en realidad abarca la mayoría de la información espiritual que conseguimos en el Internet, sobre todo. Hay una exposición magnánima de lo que es este nuevo descubrimiento que estamos haciendo. No es un descubrimiento nuevo, sino simplemente la nueva revelación de esta información que ahora tiende a expandir mucho más sobre lo que conocíamos antes. Con todo esto en mente, tenemos que el camino espiritual, de alguna manera, ha sido una reacción rebelde en contra del materialismo para revelar que sí existe una unidad inherente en todo. Y eso lo estudiamos gracias a la física cuántica, que es ese puente entre lo que es la ciencia materialista y la parte metafísica, que es lo desconocido, la improbabilidad, etc. La parte misteriosa, como si ahora abrimos otro portal hacia lo que son energías, almas errantes y todo este tipo de información. Todo fascinante. Sin embargo, el camino espiritual sobre lo que es, como Ra dice, la búsqueda de la experiencia mística o en la búsqueda mística de la experiencia, digamos, espiritual, tanto el espacio-tiempo como el tiempo-espacio no tienen ningún tipo de relevancia. Y esto es algo que empieza a generar una pequeña incógnita. Si no puedo buscar en el espacio-tiempo ni en el tiempo-espacio esto que llamamos la búsqueda mística, entonces, ¿cómo lo hago? Y esta es la parte que a mí me ha interesado. Porque si bien anterior a lo que es este New Age, que tiene unas cuantas décadas, donde empezamos a abrir más esa represión anterior que teníamos de lo que era la metafísica y qué realidad tenía la metafísica, básicamente empezamos a borrar el título de pseudociencia a lo que era la parte metafísica. Y hemos revelado una parte de nosotros que teníamos completamente reprimida. Pero si bien eso se ha hecho, la parte mística de lo que representa en sí, no solamente todo lo metafísico, sino lo físico también, ha sido un poco oscurecida a través del tiempo, y esto siempre ha sido el caso. Esto no es nada nuevo ahorita. Incluso cuando teníamos otro tipo de oposición hacia lo que era la parte metafísica, como las persecuciones religiosas, que fue lo que más dominó en esencia en los últimos miles de años que hemos tenido hacia este tipo de investigación. Igual había esta confusión en cuanto al camino místico. ¿Qué significa el camino místico? Y resulta que para poder entrar al camino místico tenemos que bajar lo que es esta búsqueda dentro de la experiencia fenomenal, aquello que produce fenómenos. Y esto es lo que confunde a la mayoría de las personas y tiende a generar algún tipo de temor incluso en aquellos que dicen: no me quiero adentrar hacia lo desconocido. Así que dos cosas que quiero decir aquí. Lo primero es entender que el camino espiritual no es hacia la física ni tampoco hacia la metafísica. Eso simplemente es exploración de la realidad y cómo podemos conjeturar y conceptualizar aquello que experimentamos. El camino místico es el propósito del camino espiritual, al menos dentro de este contexto. Obviamente podemos decir que el estudio de la biología es espiritual. El estudio sobre rayos energéticos también son parte de lo que es el camino espiritual. Simplemente tener una relación con otra persona es parte del camino espiritual. Eso es cierto. Todo es espiritual al final. Pero para poder hablar con coherencia y contexto, queremos decir que el camino espiritual, lo que buscamos en esta
en esta búsqueda como tal es el conocimiento místico. Para poder establecer esto de una manera realista y que se pueda comprobar en cada uno de nosotros, podemos decir y revisar, validar que todo lo que nosotros estamos buscando en realidad es paz, armonía en nuestra vida. No importa si lo estamos buscando a través de trabajo, o a través de relaciones, o a través de filosofías y conocimientos, libros, etc. Donde sea que lo estemos buscando, lo que está subyacente siempre es armonía, felicidad, amor. Es todo lo que busca el ser. Y resulta que estos elementos no se consiguen en experiencia fenomenal. Solamente se consigue lo que es la relajación de la actividad mental que estaba en búsqueda de lo que sea, de esa experiencia fenomenal, como objetivo para conseguir aquella tranquilidad, paz, amor, felicidad. Todas estas palabras yo las utilizo de una manera general porque no describen de por sí lo que es la experiencia mística del ser. Aquello que no requiere de conceptualización, sino de pura experiencia, de puro conocimiento a través del simple ser. De modo que eso es lo que nosotros estamos buscando. Todo buscador en sí. Y me refiero al buscador a aquel que está queriendo armonizar su vida. Sobre todo aquellas personas que están en una situación incómoda y lo que decimos en budismo dukkha o insatisfacción. Toda persona que está en ese proceso lo que está buscando es la búsqueda mística. No conceptos nuevos, no etiquetas nuevas o identificaciones con nuevos tipos de almas o de cuerpos de luz o cualquier otro tipo de información que de nuevo viene como resultado de una represión antigua de pensar que simplemente éramos un cuerpo físico que íbamos a morir, o que en el cuerpo físico estamos encarnados como un mortal que nunca ha tenido otra vida pasada y que ahora simplemente es creación de Dios. Toda esta represión es parte de este proceso de estudio y de aleccionamiento con respecto a que no somos aquello. A mí no me interesa particularmente mucho ese estudio, sino la parte mística, aquella que une el todo, que no separa aquello que es material y lo que es no material o lo metafísico. Resulta que en ese proceso lo que se busca es al yo. Lo que buscamos es al ser. Este punto particular es lo que elude a la mayoría de las personas que están en esta búsqueda espiritual, lo que llamamos samsara o rueda de la vida o simplemente el viaje del héroe. Porque existe una fascinación muy grande, repito, con la experiencia fenomenal y pensamos que lo que sea que estamos buscando, que es al yo, lo vamos a encontrar en experiencia fenomenal. Esto se traduce en la experiencia de las personas, y lo digo por experiencia no solamente mía, sino con clientes con los que he trabajado, estudiantes que han pasado por este proceso de ya estar cansados de estar dando vueltas en la rueda de la vida. Y es porque estamos acostumbrados a querer encontrar dentro de un proceso de progreso aquello que estamos buscando. Y en este caso, lo único que queda es la insatisfacción final de decir, me rindo porque nunca encontré nada. Siempre encontré algo que me elevaba muchísimo y luego me hacía decaer otra vez en depresión. Sin que esa depresión sea algo crónico ni nada, simplemente una insatisfacción. O por el otro lado, he aprendido muchísimo en este camino sobre lo que son las distintas categorías de almas que hay, los planetas provenientes de los complejos de memoria social y toda esta información que es fascinante una vez más. Ustedes me conocen por hablar de esto ad infinitum con lo que es la ley del uno. Pero ahí no reside lo que estamos buscando. Estamos buscando es nuestro propio ser. Ahora, ¿por qué si yo acabo de decir que lo que estamos buscando es paz? ¿Acaso nuestro ser es paz? Correcto. Nuestro
ser emana felicidad, correcto. El amor nace de nosotros, correcto. ¿Por qué lo buscamos entonces en experiencia fenomenal? Lo que pudiéramos hacer una concesión de este tipo de exploración, de la investigación fenomenal, es masajes mentales. O lo mismo que hacíamos antes cuando estudiábamos biología, astrofísica, química o cualquier otro tipo de estudios, literatura incluso. Todos esos son masajes mentales hacia el intelecto en lo físico, o ahora lo estamos llevando a masajes mentales del intelecto metafísico. En pocas palabras, ¿cuánto sabes tú sobre lo que son los espíritus y las almas y las densidades de conciencia y las dimensiones que existen y cómo me siento yo en relación a eso? En mi experiencia trabajando con las personas, normalmente me encuentro el mismo fenómeno ocurriendo, que es que se eleva esta sensación de satisfacción por reconocimiento intelectual de nuevos aprendizajes, para luego volver a esa sensación de insatisfacción y de querer buscar más. Esta es la rueda de la vida. Esto es lo que constantemente está haciendo el ser y no se puede parar porque nosotros naturalmente lo queremos hacer, queremos experimentar la realidad. Lo único que yo traigo a la mesa con la experiencia mística es que esa búsqueda no sea del ser, no sea una búsqueda de felicidad, sino que la armonía que es generada naturalmente por nosotros sea lo que rija esa exploración. Por eso es que le digo el fin de la búsqueda y el comienzo de la exploración. Porque en otros contextos podemos decir que la búsqueda nunca termina, y eso es cierto, porque lo que buscamos es experiencia, y la experiencia es infinita. Pero aquí puedes ver cómo cuando tenemos una visión errada de lo que estamos buscando, empezamos a sufrir. Lo pinto de esta manera para que se vea bastante claro. Cuando el buscador busca al yo y todavía no lo ha encontrado en experiencia fenomenal, van a sufrir, van a continuar en insatisfacción. Cuando el buscador se encuentra a sí mismo y sabe que no va a encontrar felicidad en experiencia externa, entonces en ese momento empieza lo que es la exploración. O pudiéramos decirlo también, la búsqueda de experiencia, sin ningún tipo de necesidad de querer obtener algo de la realidad que me va a hacer feliz. En pocas palabras, no utilizo el mundo para buscar felicidad, sino que utilizo mi felicidad para poder servir al mundo. Este es el deseo natural del ser, es poder encontrarse a sí mismo dentro de lo que llamamos tercera densidad o la mente humana. Estamos hablando de simplemente reconocer quién soy para poder vivir en armonía con la realidad. Esto se ha interpretado de muchas maneras que son, digamos, obstáculos para el buscador, donde se dice en esencia que la vida es sufrimiento y no puedes escapar del sufrimiento. La vida del ser separado es sin duda sufrimiento. Mientras exista el ser separado, condicionado, reforzado, pues ciertamente lo que va a reinar es una insatisfacción o sufrimiento. Mientras que cuando el ser separado se revela por lo que no es, porque no lo es, no existe, nuestra armonía natural resulta algo como por defecto que existe. No hay razón por la cual buscarla de manera exterior. Y lo que hacemos entonces es una búsqueda de nuestro ser. ¿Cómo se ve esta búsqueda del ser? Es tan simple que, una vez más, evade lo que es las sensaciones y el deseo que pueda tener un buscador. Porque es permanecer únicamente en el presente. Estar consciente de lo que hay ahorita. No se trata de buscar una vez más en conceptos aquello que va a satisfacer mi necesidad de encontrar felicidad.
sino de permanecer en este momento y bajar lo que es la actividad mental. A esto lo que hemos llamado quietud mental, serenidad, el vacío, etc. Simplemente estamos hablando de prestar atención a aquello que precede todo tipo de experiencia o actividad mental. Esa es la búsqueda del yo, es encontrarlo dentro de ti mismo para poder vivirlo, para poder vivir desde ahí. Esto no es un caso en contra del intelecto para decir que no deberíamos utilizar el intelecto. Esta es otra de las malas interpretaciones que existen dentro de esta búsqueda mística, donde se dice cero mente quiere decir no intelecto, en lo absoluto. El intelecto es una herramienta imprescindible para poder adquirir conocimiento, para poder tener experiencia. Y lo que se habla es no decirle al intelecto, tú eres quien me va a dar la felicidad, a través de nuevas conceptualizaciones y nuevos entendimientos mentales de lo que es esta realidad. Esta realidad eres tú, simplemente tú. Y esa exploración de quién eres, fundamentalmente, no quién eres en términos de etiquetas, o de nombres, o de asociaciones, que es lo que reina no solamente en el mundo físico, sino que podemos ver extrapolado en el mundo metafísico. Es natural ver que las personas, inicialmente, y es algo que a muchos no les resuena, y lo pueden sentir, pero es natural ver esta reacción en muchas personas al decir, yo soy ahora esto es lo que me define porque sé que soy un ser del rayo dorado o que soy de este planeta o aquello. Todo esto en realidad es parte de la exploración, de decir, sí, yo pertenezco a todas estas cosas, pero en realidad yo no soy nada de eso. Esa asociación, así como cualquier otra identidad, eventualmente trae insatisfacción. No existe otra manera. Y lamento tener que decirlo así porque hay muchas personas que están asociadas con todas estas etiquetas y todos estos nombres y se sienten en esencia eso, pero cualquier identificación con algo fenomenal te está siempre alejando de aquello que realmente eres. Y por ende, la paz, la armonía que estás buscando no la vas a encontrar y vas a siempre estar en lo que es la dinámica de sujeto y objeto. Yo soy un sujeto definido y hay objetos hacia los cuales yo me refiero. Esto es parte de lo que es la experiencia general y es ineludible. Sin embargo, no es la verdadera identidad, no es el verdadero ser. Por ende, está sujeto hacia lo que son las insatisfacciones comunes, naturales que ocurren a partir de esto. De modo que esto que sea como una especie de abriboca hacia lo que es la búsqueda del ser y cómo se ve esa búsqueda. Esto lo voy a seguir hablando en otras investigaciones, en otros videos, otros episodios de esta serie, donde voy a seguir hablando de lo que es la parte práctica de cómo investigar el ser, cómo saber, cómo mantenerte en la presencia y cómo hacer de esto tu vida, sin que tenga que tomar o sustituir nada, sino más bien que empodere aquello que está ocurriendo. Ese es el propósito de este camino místico, no renunciar, como muchas personas también. Hay muchísimas, pero muchísimas concepciones erróneas en este camino, pensando que es que hay que hacer esto o dejar aquello. Esto sigue siendo una actividad, sigue siendo una idea de que al yo accionar de esta manera voy a conseguir aquello. Y no quiero hacer esto y no quiero... Sigue siendo actividad mental. Aquí simplemente estamos brindando todo a una pausa y a un reconocimiento de lo que es. Y a partir de ese reconocimiento, energía mental es liberada para poder ser disfrutada en el presente. Para no estar constantemente maquinando lo que va a ser el futuro o nuestro pasado. Energía liberada para vivir aquí y ahora, que es donde está la armonía que siempre ha reinado. No se trata de descubrir nada nuevo, se trata de revelar aquello que ya existe, siempre ha existido y siempre seguirá existiendo, pero que estamos obviando por tantas distracciones que tenemos en cuanto a, como ya dije y expliqué
me parece que en redundancia a este punto, la descompresión de nuestra contracción anterior de sentirnos que solamente éramos algo limitado y ahora estamos viendo que somos algo ilimitado, y esa descompresión por supuesto que trae a la mesa de juego toda esta abundancia de investigaciones, de conocimientos particulares, etc. Lo que estamos buscando ahora en este canal particular que es mío, donde puedo brindarles mi propio conocimiento, es esa búsqueda mística, es ese reconocimiento, que no significa que tenemos que abandonar nuestras investigaciones físicas hacia la literatura, biología, química, física, etc., o hacia lo que es la investigación metafísica en cuanto a densidades, energía, balance, centros energéticos, etc. Todo eso sigue siendo parte de nuestra vida. Nuestras propias inclinaciones de lo que queremos hacer sigue siendo parte de nuestra vida. Lo único que eliminamos en el camino místico es la insatisfacción. Es esa resistencia hacia la vida, lo que nos causa tristezas, depresiones, molestias, todo lo que llamamos insatisfacción, es la mejor palabra. No me gusta decirlo sufrimiento porque la palabra sufrimiento tiende a tener una connotación diferente. Y eso es en esencia el propósito. Lo último que quiero decir es que el camino místico, como acabo de aludir ahorita, no está excluyendo para nada lo que son estos entendimientos físicos y metafísicos. De hecho, una vez que comprendemos al ser, que es lo que realmente somos, todo, pero todo lo que conocíamos antes en el mundo físico y en el metafísico cobra una nueva vida. Empiezas a entenderlo desde tu ser, en vez de desde la mente, que sigue siendo maleable y que está sujeto siempre a estar equivocada, porque únicamente puede ver en unos y ceros, en sí y en no, mientras que el ser ve en absoluto. Esto es algo que hablaré a través del tiempo porque es un proceso hermosísimo. Para ponerles un ejemplo de cómo esto ha funcionado en mi vida, la ley del uno, el material de Ra, ha sido un material en el cual yo me he involucrado enormemente para crear un modelo de la realidad que para mí sea coherente. Todo esto de manera intelectual era muy satisfactorio, pero mi ser todavía estaba en desasociación con lo que era la realidad. Todavía no encontraba la conexión mía con Dios, la divinidad dentro de mí. Conceptualmente era fantástico, lo podía entender, pero no lo podía vivir. En el momento en el que llevé esta búsqueda a su fin, y no lo hice yo simplemente, cuando el ser separado en mí se rindió ante la presencia del ser, todo cobró una vida distinta, porque en vez de ser conceptual, ahora es algo que vivo, algo que literalmente existe dentro de mí, y lo puedo saborear de una manera totalmente distinta que no puedo explicar. Simplemente es un disfrute de saber que no es lo mismo buscar o explorar la realidad en esa insatisfacción de que se me ha perdido algo, a vivirlo de manera armonizada con tu ser. Eso es lo que es la búsqueda del yo. Y voy a seguir hablándolo en esta serie, que me parece algo importante para poder seguir aligerando esta carga que tenemos, que la puedo sentir en tantas personas cuando me hablan desde su ángulo y su punto particular de qué es lo que les está afectando en su vida. Y todo se remite al ser, todo se remite a conocer y saber quién eres. Cuando sabes quién eres, ninguna de tus preocupaciones en realidad son reales, porque son parte de un ser separado que no existe, es algo que te has inventado tú. Pero para finalizar este video, solamente quiero decir que eso es lo que quiero hacer, sobre todo con este canal. Quiero llevarlo hacia lo que es esa parte práctica, lo que podemos ejecutar ahora mismo. Voy a empezar a revelar todo lo que es el proceso del camino directo que he estado hablando durante mucho tiempo y enseñarles en esencia cómo se hace este proceso de reconocer al ser. Y
Cada una de esas pautas en realidad son bastante simples. Lo único que lo hace difícil es nuestra propia inclinación y fascinación con querer encontrarlo en experiencia fenomenal, como ya dije. Así que pendiente con los próximos videos. Gracias, como siempre, por escuchar. Y no será sino hasta la próxima.